Vamos a platicar de dos operaciones unitarias, las cuales son secado y desecación y los diferentes métodos, ¿verdad? Térmicos y no térmicos para lograr llevar a cabo pues el secado. Para ello pues siempre tenemos aquí la agenda, y los conceptos, métodos, humedad, temperatura. Vamos a ver unos gráficos, equipos, procesos y bueno, al final ya serían consultas, dudas y demás que ustedes tengan. Muy bien, iniciamos entonces con secado. No sé si hay antes de esto alguna pregunta de lo anterior o algún comentario que quieran hacer. Por favor, solo quitan micrófono o lo mandan por el chat, sus dudas o comentarios y demás, ¿verdad? No, no hay dudas. Bueno, perfecto. Vamos entonces, pues. Hasta aquí, pues, como habíamos visto en las clases anteriores, pues ya conocemos la transferencia del calor. Si nos recordamos, remoción de un líquido, de un material, el concepto que puede hacerse por la aplicación del calor, que es lo más común y es lo que logramos llegar a una cantidad de humedad bastante baja. Transferencia de un líquido, de una superficie a un material, gas no saturado, o bien la evaporación, que básicamente es remover ese líquido del material, que lo que más interés va a tener es el sólido, no el líquido, ¿verdad? Porque aquí ya depende del concepto. Dentro de los métodos no térmicos, vamos a tener entonces la extracción con solventes. Vamos a tener, por ejemplo, la absorción de humedad de algunos gases cuando los hacemos pasar a través de una columna, en este caso con ácido sulfúrico, columnas que tengan algún material desecante, aquellos papelitos o sobrecitos que vienen con sílica, gel y demás, pues lo que estamos haciendo es eh, eliminando humedad o secando, pues básicamente, aunque son cantidades pues a veces muy pequeñas, cuando los hacemos pasar a través de los mismos. Eliminación de un sólido poniéndolo en un recipiente hermético. Bueno, y aquí ya viene lo que estábamos hablando de la sílica gel y cloruro de calcio. Y el hecho de exprimir un sólido también lo estamos secando, ¿verdad? Es decir, cuando una toalla está mojada o la exprimimos, ¿verdad? ¿Y qué estamos haciendo? Secándola, ¿verdad? Básicamente desde ese punto de vista, que es eliminarle agua a un material, en este caso pues a una toalla, es de lo más sencillo y de lo más simple que hay. Y bueno, habíamos hablado de convección, conducción y radiación, que era uno de los términos que teníamos en la clase pasada. Yo siempre regreso a los acetatos, pero hoy no lo hice porque aquí lo estamos recordando, ¿verdad? De cómo se transmite. Entonces, dentro de las aplicaciones del secado, pues esta básicamente como operación unitaria, de hecho sí es una operación unitaria, que la podemos utilizar en varias operaciones farmacéuticas, pues es decir, en el caso de sólidos, la utilizamos para lo que llamamos granulación húmeda. De hecho, fíjense que ingeniería estudia los procesos y dentro de sus operaciones ellos determinaron que la granulación húmeda es algo que se utiliza muchísimo en la industria farmacéutica. Entonces le dieron un capítulo a esta granulación, situación que no hacemos los farmacéuticos. Pensamos que ya todo lo tenemos dominado, pero no es así, pues. Y entonces, porque
tanto las cápsulas, polvos, tabletas y granulados, pues llevan un proceso de secado. Aquí se me fue polvos porque los polvos solo es secado, pero lo vamos a quitar en un momentito si son las tabletas, los granulados y las cápsulas que adentro llevan granulados. ¿Sí? Bueno. Luego, en la producción de materias primas, por ejemplo, fabricación de hidróxido de aluminio, la lactosa, eh, seca, la preparación de extractos en polvo, se utiliza pues obviamente el secado y ya de último acá pues como ejemplos, la reducción del volumen y peso de materiales que como habíamos visto en el último ejercicio que hicimos de deshidratación, de quitarle agua de concentración bajando la presión en un horno al vacío, es reducir ese volumen, ese peso, da mayor estabilidad y el costo del transporte y almacenamiento va a ser mucho menor. Muy bien. Dentro de las aplicaciones del secado, pues también está la ayuda que nos da cuando vamos a moler, pues realmente ahí dependiendo del grado de humedad hasta lo que se llama slurries propiamente, que son materiales como la masa, por ejemplo, pero igual vamos aplicando secado, algunos logramos molerlos de esa manera, otras pues secando totalmente y otros materiales que los hacemos totalmente secos y son mucho más frágiles. Bueno, ayuda a la conservación de la estabilidad, productos animales, vegetales y bueno, lo que ya conocemos que es la disminución de ese crecimiento de bacterias, hongos y demás. Luego pues tenemos para el hecho de si no tenemos humedad pues los volvemos más estables. Tenemos polvos que son higroscópicos, efervescentes, aún podríamos sacar aquí eflorescentes, ¿verdad? Delicuescentes, bueno, todo lo que van ahí, que básicamente el hecho de que tengamos o logremos controlar la menor cantidad de agua o de ese medio ambiente, con el producto pues logramos pues básicamente pues mejorar y esas ya son aplicaciones en los procesos farmacéuticos. Muy bien. Entonces, el proceso de secado como tal, vamos a hablar de este que involucra aporte de calor y transferencia de masas, ¿verdad? Ya vimos que hay otros que no involucra calor, pero en este que es el que se da mayoritariamente como operación unitaria, aportamos calor y pues esa masa obviamente va a ser esa cantidad de humedad, vapores y demás que salen cuando estamos haciendo el proceso. Luego, el calor debe de transferirse al material, suministra ese calor latente requerido para empezar la evaporación. Y aquí, pues, en el caso de lo que dábamos antes en el curso de tecnología farmacéutica, hacíamos una curva del tiempo con una cantidad de calor que iba a ocupar el material hasta llegar a ese calor latente, ¿verdad? Y luego el tiempo para empezar a evaporarse y luego para llegar a un punto de secado que nosotros necesitemos. La masa de agua se vuelve vapor y pasa a la corriente de aire, pues, o la atrapamos en algún otro lugar. Y luego, pues, esa velocidad de transferencia de calor se expresa, pues, la suma de esas velocidades. Conducción, convección, radiación y demás que van a estar presentes, algunas, todas, dependiendo en el proceso. Vamos bien con ese proceso de secado, no vamos a entrar a ecuaciones matemáticas, solo estoy hablando y vamos a ver una curva que
Me parece que ya la vieron, pero igual, vamos a hacer un repasito como lo hemos hecho hasta el momento. ¿Estamos? ¿Preguntas hasta el momento? Vamos ahí. Ok. Dentro de los conceptos está la psicometría, determinación de la capacidad, pues, de transportar ese vapor al ambiente. Y aquí sí es importante porque a veces todos sabemos que en los días húmedos, aunque pongamos a veces el sol, llega un rato en la mañana, pero sabemos que cuesta que se sequen los materiales, pues ya sea la ropa y demás. Estoy hablando de ropa porque es lo que el contacto que tenemos más a mano, pues podríamos aquí poner una sustancia ácido pícrico, alguna sustancia así que ya nos suene más familiar, pero al final es lo mismo. Esas operaciones pues también van a tener ese factor crítico que es esa capacidad del aire, del nitrógeno o cualquier sustancia que vamos a tener sobre ese material y eso no lo mide la psicometría, ¿verdad? También las tablas psicométricas que las vamos a ver más adelante, que pues aquí solo va a ser un repaso, en sus otros cursos pues las vieron con detalles, y esa curva o diagrama psicométrico, ¿verdad? Que es ese diagrama de esas características que va a tener el aire y esas representaciones gráficas de la temperatura y ese paso de masa de vapor al sistema o al aire, pues, y eso es básicamente lo que vemos en ese caso. Dentro de los otros conceptos tenemos la humedad de un gas, que es la concentración de vapor de agua en ese gas. Eso pues también ya lo vimos, solo lo estoy definiendo así sencillito. Humedad de saturación, que es la humedad absoluta, en la que la presión parcial de vapor, ya vimos lo que era temperatura, punto de ebullición, etcétera, de agua en el aire es igual a la presión de vapor del agua libre, a esa presión, a esa temperatura. Y en esos casos se satura, el aire está completamente saturado de humedad y por ende, pues no cambiará, aun cuando el aire esté, le pongamos más agua, está en más libertad, ya saturó, llegamos a ese punto de saturación, ya no va a poder absorber mucho más, ¿verdad? Entonces, tenemos esa humedad. Insisto, cualquier pregunta me lo dicen, si alguno de los conceptos, yo trato de ponerlos más sencillos, pero igual me dicen si no se comprende algo. El otro término es punto de rocío. Ese punto de rocío es la temperatura en la que esa mezcla dada pues de aire, vapor, debe de enfriarse para obtener esa saturación, ¿verdad? Entonces a veces se enfría un poquito o las diferenciales de temperatura y está en esa máxima cantidad que puede haber en la superficie, pero sin que ocurra esa condensación. Está en el mero punto de equilibrio. Y es importante para un proceso porque ahí vemos en el ambiente esas temperaturas no están completamente saturadas y tal vez lograríamos aceptar un poquitito más. Y aquí lo vemos en esa humedad relativa de esa atmósfera y esa saturación que se va a tener y se mide en términos de porcentaje de humedad. Siempre les dejo ahí unos minutitos para que lean y fijemos los conceptos. Bueno, hasta acá son términos, pero vamos a platicar entonces cómo medir la humedad y una de las formas más sencillas de medir esa humedad, claro, ya hay equipos digitales, análogos y demás, pero uno de los
Permítame. En el caso del punto de rocío, me preguntan acá, yo creo que más adelante tengo una foto. Cuando está saturado, y se lo voy a poner así con un ejemplo. Por ejemplo, se satura el ambiente, estamos todos en una clase. Si estuviéramos en la universidad, pues ahora ya no se puede. O dentro de una camioneta o dentro de un vehículo. Cuando está saturado el ambiente de humedad, por ejemplo, está lloviendo, ¿verdad? Y vamos dentro de un bus. Obviamente ahí alcanza esos 100% de humedad, pues porque está totalmente húmedo, está lloviendo, hay humedad en el ambiente y llega a la saturación máxima. Pero en el punto de rocío, cuando vamos en el bus o cuando estamos en la clase, un poquitito más de humedad que por supuesto ya no lo va a absorber, lo que hace es pasarse a lo que se llama, cuando vemos los vidrios empañados, pues ¡ping! Se empiezan a cristalizar, llamémosle así, a formarse las gotitas de agua y se empañan ya esos cristales. Pues entonces estamos en ese punto de equilibrio que un poquitito para arriba y ¡plac! Se nos empaña porque ya estamos en ese punto que de rocío, llamémosle, que empieza a rociar como aquel vapor pequeño. Entonces está el bus, está todo completamente húmedo, más la saturación normal que tenemos un poquitito más y ¡pum! Se empañó ese vidrio. ¿Sí? ¿Estamos bien? Bueno, esa era una pregunta, pero la temperatura para medir la humedad lo podemos hacer a través de dos termómetros, que es la forma más sencilla. Es la temperatura, pues se empieza a alcanzar ese equilibrio en las superficies y esa velocidad que va, lo que hablábamos de ese punto de rocío o el calor o la evaporación que se va perdiendo. Entonces vamos a tener un bulbo húmedo y un bulbo seco. Y entonces, de esa manera, por ejemplo, aquí vamos a tener dos termómetros. El que va a tener una mecha o vamos a tener un algodón que le vamos a poner acá, va a marcar, en este caso, pues una temperatura hipotética y el otro, porque aquí estamos hablando de una atmósfera, van a decir, sí, pero nosotros no llegamos a 40 o a 50 grados centígrados en el medio ambiente. Bueno, en áreas de Zacapa, etcétera, sí se llega a 40, ¿verdad? Pero estamos hablando que esto lo estamos haciendo no en una atmósfera normal de terminarlo, sino que un experimento que tengamos en una cámara de laboratorio. Entonces acá están los dos termómetros. Deberían de ser iguales o calibrados para que ambos respondan a eso. Entonces, generalmente el bulbo húmedo va a marcar una temperatura inferior y el bulbo seco va a tener una temperatura mayor. Entonces, hacemos las gráficas y luego ploteamos y una vez ploteado, pues ya nos da el porcentaje de humedad que va a tener ese producto, bulbo seco, bulbo húmedo. Antes también había un aparatito, ahorita me estaba recordando, y lo vamos a buscar ahí en el internet. Tenía dos muñequitas, bueno, ya ahora ya no se trabaja con eso porque pues ahora ya es mejor digital o casi que el mismo teléfono nos dice hoy va a ser un día nublado, va a ser un día lluvioso, va a ser, híjole, ya nos da un montón de datos, ¿verdad? Que nos los van pasando pues por los diferentes eh, sistemas de comunicación, más sin embargo antes no existía, entonces habían dos muñequitas, una que tenía una sombrilla y otra que estaba sin la sombrilla, le tenía la sombrilla cerrada, entonces cuando iba a llover salía una de las dos muñequitas, y ahí no es que existiera magia, sino que hay materiales que son sensibles a la humedad y entonces, como vieron en el termómetro,
uno jala y el otro llegaba a 50, el otro a 40, pero en el caso de la humedad igual se estiraba o se encogía el material y entonces salía una muñequita o salía la otra. Ese era todo el sistema, pero la verdad es que era una de las formas de medir la humedad. Otra forma es el método gravimétrico. La palabra, pues ya sabemos que es la gravimetría, que es el peso, ¿no? En ese sentido, pues este método sí es muy exacto, por supuesto. Pasamos una cantidad de aire a través de un compuesto que va a absorber esa humedad y luego, pues medimos el aumento de peso. O sea, cómo estaba antes de ponerlo en contacto y después. Entonces la diferencia nos da la cantidad de agua que va a tener en una cantidad determinada de atmósfera, llamémosla así. Y me preguntan acá que si el método de temperatura de bulbo húmedo y bulbo seco se mide la humedad del ambiente, sí. Para eso lo utilizamos, pues es decir, para tener un porcentaje de humedad y de hecho, no sé si está más adelante, la verdad les digo, hay unos equipos que los que han ido para la Semana Santa a Antiguo Guatemala utilizan unas, bueno, hay juguetes también que les dicen matracas, ¿verdad? Que hacen ruido, que dan vuelta, es un aparatito que va dando vueltas. De hecho, bulbo húmedo y bulbo seco, pues van los dos termómetros, solo se humedece uno de los dos y se va pasando como que fuera esas matracas pues, que hacen ese ruido en el ambiente y ahí lo que se hace es estarlo pasando, rompiendo como que fuera un ventilador, entre comillas, chiquitito, y ya en una forma más rápida y un tanto, llamémosle, entre comillas, preciso, nos marca el porcentaje de humedad que se tiene. Sí, así es, y hasta ahí la respuesta. El otro método es medición de temperaturas, que ya lo vimos, pues, que eran estos dos bulbos y hasta que se estabilicen, obviamente, ¿verdad? Los termómetros, pues, hay de mercurio, de vapor, eléctricos y demás, que básicamente lo que miden son esas diferenciales porque son sensibles eh, a la humedad o a esos cambios. Y el tercer método es mecánico, que es un higrómetro que mide los cambios pues, ya con materiales que van en contacto eh, con el aire y que son muy sensibles pues, a esos cambios de humedad. Pues hay plásticos, hay algunos cabellos, fibras, etcétera, que se expanden, lo que había hablado de las muñequitas. Y bueno, ahí pues ya se calibran, van a un sistema donde ya lo calibramos con un patrón y ya pues ya podemos medir esa humedad. Otro, pues ya lo hemos visto desde que empezamos a ver las balanzas, veíamos las electrónicas y aquí pues cambios de resistencias eléctricas de dos materiales que están en contacto muy cercano. Generalmente les llamamos electrodos y en este caso pues están los dos ahí puestos y detectan esos pequeños cambios y ya lo transmiten a una onda y después esa onda a un digital o ya podemos hacer la lectura. Entonces, ¿cómo medir esa humedad en el ambiente? Pues ya encontramos aquí varios métodos, ahí ya dependiendo de, por supuesto, el más cómodo e ideal sería ya con los aparatos, pues que lo ponemos y listo, pero muchas veces no contamos con los mismos y bueno, pero sí se puede hacer, ¿verdad? En bodegas podemos dejarlos toda la noche, claro, los de eléctricos pues son los más cómodos y nos van a ir monitoreando. Entonces el comportamiento de esos sólidos en un secado
Generalmente lo hacemos con esa gráfica que va secado versus tiempos. Y si vemos lo que era velocidad de espacio sobre tiempo, eso lo vimos en física aquí, pues también podríamos hablar de esa velocidad que va a ser ese secado versus tiempo, pero ese secado va a ser cantidad que va aumentando o va disminuyendo, ¿verdad? Dependiendo de lo que estamos, desde el punto que lo estamos tomando. Para ello, entonces, tenemos la velocidad de secado, ya ahora ya no lo damos pues con ecuaciones, y esa velocidad durante ese periodo se expresa en lo cual pues estas dos velocidades, que básicamente es la velocidad de evaporación, va a ser igual entonces a esas velocidades, ya sea de convección, conducción, radiación, eh, dependiendo las dominantes y cuáles son las que podemos medir, dividido entre ese calor latente de evaporación. Entonces, esas son las ecuaciones que asumo las vieron ustedes en física y esa es una de las maneras, pues igual pues entonces sabemos que los materiales tienen un coeficiente, una constante, pues cada material es, algunos absorben, otros eliminan, otros aíslan, todo eso lo hemos visto y entonces ahí podemos con esa constante de pues tener para un material en especial y por supuesto la presión que la vemos en la frontera, platicamos que todos los fenómenos, los pleitos y todo, se dan en las fronteras, en este caso en la frontera de evaporación y por supuesto en la frontera que está en la otra parte, ya no del material, sino que en el caso de la corriente de aire o la presión de vapor. Entonces, acá pues ya cuando lo vemos de esa manera empezamos a entender pues eh, esas velocidades de secado que por supuesto a veces para nosotros no son importantes porque cuando estamos en el laboratorio tenemos las 2 horas de laboratorio, pero cuando estamos en una industria y que necesitamos, si nuestra hora de salida es a las 5, pues no es agradable decir, ya son las 10 de la noche y esto no se seca. Pues. Y todo porque tenemos que controlar estos fenómenos. Vamos a ir entonces, voy a hacer este repasito, por favor. Yo a veces digo, ya lo vieron, pero no llevo retroalimentación. Este dibujo, pues yo lo fui ploteando, aquí tengo algunos errorcitos, tal vez no es tan pronunciada esta parte, sino que es más recto, pero bueno, no importa, la cosa es entenderlo. No sé, si ya vieron las gráficas, me voy a ir desde lo sencillo, igual, si está muy elemental, me lo dicen, y entonces le vamos subiendo y voy ahorrando pues yo tiempo, ¿verdad? Muy bien. Casi no tengo retroalimentación de ustedes, ya me he estado quejando en estas clases, pero vamos a ver qué podemos hacer. Ok, muchas gracias. Ok, no lo habían visto, ok, me voy a ir más despacio, perfecto. Miremos pues. Esta es una gráfica de secado. Voy a ir a lo mismo, en el sentido de decir desde lo más sencillo. Me van a decir, esta es una toalla y la vamos a secar desde A hasta F. Si yo digo toalla o una playera, se decepciona el curso, ¿verdad? Pero si pongo ya una sustancia y le pongo nombres y pongo unos 2 o 3 cíclicos, entonces ya eso ya está más interesante, pero al final es lo mismo. Eso es lo que quiero llegar yo con ustedes. El proceso, la gráfica es la misma, no va a variar. Claro, pueden ser más grandes algunos periodos, otros más pequeños, pero la gráfica es la misma. Velocidad de espacio sobre tiempo o cantidad de agua que se evapora versus ese tiempo, eso va a ser la misma ecuación que vimos hace un ratito. Entonces vamos a tener aquí ese tiempo que aquí en este caso pues está dado en minutos
En el caso de secados de granulados, está dado en horas, porque a veces nos tardamos 10 horas, 12 horas, entonces ya se va en horas. Y por supuesto, ya aquí ya utilizamos la cantidad dependiendo de qué cantidad va a ser. Por ejemplo, aquí estamos hablando de kilos, pero lo podemos pasar a las otras unidades, eso tampoco es mayor problema. Entonces, en las gráficas de secado siempre vamos a encontrar estos puntos A, B, C, D, E y F. Podríamos utilizar las letras alfa, beta, gamma y bueno, complicarnos un poquito más la vida. Y esto ya es a criterio de cada uno y por mí no es problema si alguien lo quiere utilizar o lo aprendió de otra manera. Yo lo veo de lo más sencillo. Entonces, el primer periodo, y esta parte sí es importante, se llama periodo de inducción inicial o ajuste inicial, que es un periodo AB. Voy a regresar. El periodo AB, aquí lo estamos viendo. Y fíjense que les puse acá esto en color azul, eso quiere decir que aquí hay mucha humedad. Ya no me dio tiempo irles poniendo variaciones hasta llegarlo a este F, donde va a haber la menor cantidad de humedad. Debería haberlo hecho así con degradación, desde un azul hasta un casi blanco. Pero bueno, ya aquí se los estoy explicando. Entonces el AB es el periodo de inducción inicial o ajuste. Cuando el sólido se coloca en el horno, vamos a secarlo en un horno, y eso lo podemos hacer, por supuesto, en casa, si tenemos algún hornito pequeño, comienza a absorber calor y empieza a incrementar la temperatura. Lo vamos a ver así. Vamos a tener, vamos a poner sal de mesa, y vamos a pensar que esa sal está húmeda. Eso lo podemos ver, podemos ir ahorita ahí en la cocina, ver y decir, híjole, está bien húmeda, y si no, es fácil humedecer un poco de sal, ¿verdad? Le agregamos unas gotitas de agua y se nos va a poner húmedo. Ya no va a salir como cuando estamos cocinando, que le agregamos un poco de sal, sino que va a estar húmeda. Agarramos y nos va a quedar hasta pegada la sal en la mano. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? Voy bien sencillo, ustedes, porque necesito que lo aprendan, no necesito pues lucirme con sustancias ahí que ni usted ni no comprendamos. Entonces agarramos esa sal, perdón. A medida que la temperatura aumenta, la humedad se empieza a evaporar. Ese es un principio de esta operación. Y por supuesto, se empieza a enfriar el sólido. Y lo vimos en el termómetro bulbo seco, bulbo húmedo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de hecho se empieza a enfriar. Cuando las personas o los niños están con temperatura o con fiebre de 40 a 41, ¿qué hacemos? Bañarlos, decimos, sí, porque ahí estamos intercambiando calor y el cuerpo va a bajar esa temperatura. Antes se usaban baños con alcohol, ahora pues ya no se utiliza, o bien lo que hacen es diluirlo con un poquitito de alcohol y una buena cantidad de agua. ¿Y qué pasa? Empieza a evaporarse y uno se empieza a enfriar. Esa es la situación y ya lo vimos ahí en el bulbo húmedo, ¿verdad? Entonces ahí, en ese momento, se empieza a enfriar más que calentarse, pues entonces por eso les dije yo, esta curva, eh, si vemos temperatura aquí está aumentando, pero realmente se enfría y de ahí aumenta. La vamos a mejorar o en la tareita que a ustedes les toque de esto, pues ya la van a mejorar. Pero aquí lo estamos discutiendo. Entonces, luego, ¿qué pasa con ese poco de sal? Vamos a pensar que tenemos una cucharada de sal. No vamos a medirla, porque bueno, no tenemos balanza en la casa. Perfecto. Pero vamos a tener una cucharada. Pensemos en unos 2, 3 gramos. Y como está húmeda, va a pesar mucho más. Uno empieza a incrementar la temperatura, porque le estamos aplicando temperatura. No es que le aumentemos más la cantidad, sino que si tenemos una temperatura constante, vamos a pensar que le vamos a agregar 50, 45 grados centígrados. Al principio se va a empezar a enfriar y si tocamos esa sal,
decimos, se enfrió un poquitito, pero luego empieza a evaporarse y empieza a absorber energía. Si nosotros fuéramos la estufa, diríamos, bueno, ahorita vamos a 50 grados, sí, pero estos 50 no le he hecho nada a esos 3 gramos más bien se está enfriando y yo como estufa también. Entonces llega un momento hasta que ¡pum! Se equilibra y por eso inicial o ajuste y después empieza a absorber energía. ¿Qué significa eso? Empezaría a absorber calor. En las operaciones unitarias, pues cuando lo dábamos con ecuaciones, teníamos una cantidad de masa, calculábamos la cantidad de masa, hacíamos esa ecuación, hacíamos un integral, porque ahí sí es necesario integrar esos factores, tiempo, temperatura y masa, porque ese es el tercero en conflicto, diría Newton, ¿verdad? Por cuando empezamos a ver lo que eran las integrales, porque había que integrar esa parte. Esa masa y esa cantidad de calor, probablemente vamos a decir, si lo midiéramos, se tardó 30 segundos, pero en lugar de ser 3 gramos, le ponemos 10, entonces ya no van a ser 30 segundos, sino que se va a aumentar esa cantidad de tiempo porque hay más material, hay más que evaporar y más que calentar, pues entonces es casi que lógico, decimos, pues chica, pero es que esto ni explicación necesita. Sí, posiblemente no lo necesite cuando lo vemos en física o lo damos en integrales y derivadas, sí necesitamos explicación porque entonces ya lo vemos complicado y no entendemos esta parte tan sencilla. Esa masa necesita absorber y la estufa diría, puchica, me agoté porque le está pasando esa energía y empieza ese calentamiento, se igualan y se estabiliza. Entonces ahí tenemos ese primer periodo de secado o perfil primario de A a B. Ahí van a suceder todo esto que estoy explicando. Luego vamos a tener el periodo B y C. Se llama periodo de velocidad constante. El punto B, o sea, cuando ya llegamos ahí, la temperatura se estabiliza, permanece constante normalmente, porque estamos hablando que vamos a irnos a 50, no le vamos a subir a 100, ¿va? Porque ahí ya estamos metiendo otros fenómenos y si fuéramos a estudiar el proceso, matemáticamente, pues sí podemos integrar, pues por supuesto, si lo estudiaron ustedes, sí podemos integrar varios fenómenos, pero el hacerlo y el explicarlo ya va a ser mucho más complicado. Entonces, esa capa de humedad que va a estar ahí en esa superficie de ese sólido, los puntos B y C, esa humedad que está saliendo, se empieza a evaporar el agua o a reemplazar el agua, como dicen ahí en el acetato, y empieza a difundirse. Recuérdense que depende si nosotros ponemos esparcida la sal o la vamos a poner, ¡plum!, las 2 cucharadas una encima de otra, entonces hay capilaridad y hay difusión y empieza a evaporarse y empieza pues a subir ese calor a esas superficies hasta llegar a ser constante. Entonces aquí tenemos el periodo de B a C, ¿sí? Ese se llama periodo de velocidad constante, o sea, empieza a evaporar y va a ser constante. Si le tomamos la velocidad en cada punto, la cantidad de agua que esté evaporando, en promedio va a ser una constante, bueno, un más o menos ahí. Luego, entonces, vamos a tener el otro punto de CAD, y ese sería un periodo de caimiento de la velocidad. En lugar, ahí está, íbamos a toda velocidad y de ahí, ¡pum!, se bajó. ¿Y por qué se bajó? Porque básicamente ya se evaporó la mayor cantidad de agua, ¿sí? Empieza a quedarse el agua que el mismo producto lo tiene ahí adentro y no se siente mal, se siente cómodo y es una humedad crítica que no la va a soltar. A menos, claro, en el caso del azúcar, de la sal, perdón, lo movemos, pero eso no lo podemos hacer industrialmente, no tenemos, hacerlo en 2 cucharadas de sal sí podemos, pero hacerlo en quintales de quintales ya no podemos, pues ya mover un quintal cuesta muchísimo. Entonces, ahí ya es un punto de humedad crítico. En esos puntos, pues el contenido
Empiezan a verse en algunos casos algunas manchas, porque unas partes se secaron más, otras menos, principalmente aquellos sales que son coloreadas. Se me ocurre a mí el sulfato de cobre, por mencionarles una de estas. Ya no les voy a preguntar cuáles vieron, porque me dijeron acá algunos compañeros que no lo habían visto. Entonces, el sulfato de cobre es azul y sabemos que se va evaporando y se pone de color blanco, ¿verdad? Si mal no recuerdo, eso es de química general que la pasé, híjole, hace muchísimo tiempo. Pero, entonces, se van viendo en ese sulfato. Empezamos a ver esos puntitos, vemos un montón de tonalidades, porque unas partes se van más de humedad más rápido, otras menos, y empieza ese secado y esas manchas. El periodo de tiempo C y D se conoce como primer periodo caída de velocidad y es un periodo de secado superficial. Básicamente ya se fue la mayor parte de humedad, esa sal que habíamos humedecido ya casi que entonces ya la podemos tirar así porque ya podemos preparar ya nosotros fácilmente agregarle a una carne, qué sé yo, ¿verdad? Y aquí tenemos entonces ese periodo de CAD. Y luego, como pueden ver, es un periodo un tanto complicado, pero el de DAE está también complejo, porque aquí se evaporó bastante, aquí se evaporó menos y aquí ya como que va menos cantidad. Eso quiere decir que ya tiene poco y no es fácil sacarle esa humedad. Las mantas van apareciendo todas juntas, no. Pueden ir dependiendo del tamaño de los cristales que se vayan formando y dependiendo de esa capilaridad, a veces es bastante irregular. En una cantidad chiquitita de un par de gramos de sulfato de cobre, tal vez no lo logramos ver. En una cantidad mayor, sí se logra ver esos diferenciales. De hecho, en las salinas o en el caso de, bueno, eh, en el caso de las minas de sal gema, por ejemplo, ahí sí se miran los cristales de grandes, las rocas propiamente de cloruro de sodio, y se ven diferencias, pues se ven manchadas, se ven blancas, se ve cristal, se ven diferencias porque van teniendo diferente tonalidad. Vamos a ver, aquí me preguntan, eh, ¿por qué es la velocidad de humedad ya no es constante? No, eh, la velocidad de despaso de humedad en función al tiempo, ¿verdad? Esa es velocidad. Eh, ya no es constante porque ya empiezan las propiedades intrínsecas propiamente de las materias, pues. Hay propiedades intrínsecas, extrínsecas, hay productos que son cristalinos, hay productos que son amorfos, vamos a irlos viendo, y por supuesto todo eso hace que cambie a pesar de que vamos a ir a la misma temperatura. No quise cambiarle la temperatura para no meternos a una integración o a una integral matemática, pues es más sencillo desde este punto de vista. No sé si con eso le respondo. Me dice si no le explico ahí nuevamente. Permítanme un segundito que me están hablando de la dirección.
Listo. Entonces, eso es lo que va pasando. Ahorita despreocupémonos por los tipos de sólidos. Sigamos con la sal común, que es más fácil para fines de que lo entendamos. Pues ya después, si quieren, pues buscamos una sustancia, la ponemos y hacemos ahí un montón de cosas. En el punto D ya empieza ya la humedad crítica. Y me refiero a crítica porque es el segundo punto donde ya finalizan esos periodos de velocidad constante, donde empieza a soltar humedad, luego otro poquito, pero ya de ahí empieza el problema, donde ya es el agua superficial de ese sólido que está, ya tiene muy poca, pues, y entonces quitarle la humedad cuesta mucho más. Yo esto quiero que lo entiendan, yo se lo estoy explicando casi prácticamente, ni estoy leyendo, lo que está ahí es para ustedes, pero es para irlo llevando despacio, pues, porque pues, el objetivo es entenderlo, manejarlo, poder hacer un montón de cosas con el concepto. En ese punto, pues la porosidad, el tamaño de la partícula que había explicado hace un momentito, eh, se están secando, obviamente, y en esos puntos D y E, esa velocidad cae rápidamente y se denomina segundo periodo de disminución. Entonces, aquí ya vemos que es poquito y después del E al F vemos que casi ya no se mueve. Y si lo hiciéramos, porque aquí pues yo lo hice así como dibujito, casi todos tienen el mismo tamaño, pero obviamente puede hacer que estos periodos sean mucho más largos, el DAL mucho más enorme, y ahí va variando dependiendo del sólido. Entonces ese contenido de humedad llega a un equilibrio de masa constante, que significa esta EMC, equilibrio de masa constante, donde entonces ahí sí ya la presión de vapor igual a la presión atmosférica y a ese vapor que rodea a ese líquido, y ahí ya dependemos de varios factores, tanto de la atmósfera circundante como de esas cualidades de ese sólido. Entonces llega y comienza ese equilibrio de ese sólido y esa temperatura y esa humedad ya cuesta muchísimo bajar. Es como decirles, para mí sería más fácil y uno dice, miren, vamos a sortear aquí unas muestras de cloruro de sodio. Vamos a hacer un juego y resulta ser que a mí me tocó cloruro de sodio que solo va a tener un 0.03% de humedad. Voy a decir que brutal. Me tocó lo más fácil, al que le tocó el 20%, 30, 40, voy a pensar yo que le tocó difícil, pero créanme que no, al que le tocó esa cantidad y lo tiene que secar más, le toca más difícil. Por supuesto, en el caso del cloruro de sodio le podemos aplicar bastante temperatura, porque sabemos que soporta temperaturas altas, pero como no todas las materias son así, resulta ser que quitarle la humedad, de bajársela de 0.01, 0.03 a una cantidad más chiquita o dejarlo anhidro, eso cuesta. Y por eso es que aquí llegamos a esta humedad constante, que son estos puntos de AF, donde ya llegamos a una masa constante. Y esa masa constante cuesta muchísimo bajarle la humedad. Vamos a tener un descanso entonces ahorita. Les voy a poner 15 minutitos y ya les pongo la hora de retorno. Muy bien.
Muy bien, retornamos entonces. Listo. Estaba aquí viendo si arreglaba la grafiquita de aquí a algo. Pero bueno, en las otras ya no pude. Vamos, pues. Entonces hablábamos de los últimos puntos que son bastante complicados, el llegar a la masa constante. Y bueno, aquí viene entonces, aquí viene entonces la clasificación de sus sólidos por el comportamiento al secado. Y por eso hablaba de varios tipos de sólidos. Hay unos que se llaman granulares o cristalinos y otro que se llama amorfos. Bueno, vamos a empezar con los sólidos granulares. De estos dos, de una vez les digo, hay una tarea, se las vamos a mandar a hacer, es decir, hacer las gráficas, pues, ¿verdad? Los granulares o cristalinos, el agua se mantiene en los poros, en esos orificios superficiales. Y el agua se caracteriza porque, pues, obviamente, migra fácilmente a esa superficie. Su comportamiento, pues, se encuentra sulfatos, el zinc, el magnesio, etcétera, que son sales, el mismo cloruro de sodio, pues, que es cristalino. Su periodo de velocidad constante es prolongado. Su periodo de decaimiento de velocidad es más corto, el MC, y su humedad, ese equilibrio casi es cercano. Entonces habría que hacer la grafiquita basado en esto, pues hacerlo más grande o más pequeño esa gráfica que tenemos ahí, pues es decir, hipotéticamente. Y luego están los sólidos que se llaman amorfos, ¿verdad? Su estructura es un tanto irregular, gelatinosa, pues es una de las maneras como se miran. Y esos sólidos son más difíciles de secar, pues, que los cristalinos. La humedad puede ser parte inclusive de la misma molécula y no la va a querer soltar, pues algunos se hidratan fácilmente y mantienen esa humedad, ¿verdad? Y pues son más difíciles. Entre esos está el hidróxido de aluminio, las caseínas, los almidones. Sus periodos de velocidad constante son cortos. Su humedad de equilibrio, por esas razones que mencionábamos, tiene una caída corta y un periodo más largo, y depende de esa velocidad de difusión, llegar a la M, a la equilibrio de masa constante, es complicado, cuesta muchísimo. Entonces, los sólidos, pues según su naturaleza, pues van a tener humedad ligada, van a tener humedad no ligada, y ahí ya depende entonces el sistema, los procesos que nosotros vamos a utilizar para poder secarlos, ¿verdad? Entonces, la clasificación de los equipos de secado por el método de transferencia de calor, pues ya vamos a tener los de contacto directo, en los que el material se seca o se expone en un gas, que es un mecanismo convectivo o convección. Los de contacto directo, el calor se transfiere a la superficie metálica y es conductivo. Y los de radiación y microondas, que ya sabemos cómo funcionan. Entonces, esa transferencia lo podemos tener de estas tres formas, ¿verdad? Contacto directo, contacto indirecto, radiaciones y microondas. Por la forma como estamos manipulando ese sólido va a ser con agitación o sin agitación. Entonces, ahí ya dependemos. Hay unos que son sistemas estáticos, o sea,
y otros que son sistemas dinámicos, o sea, se produce un movimiento en el material, el cual ayuda a secarlo. También lo expliqué cuando estábamos hablando de la sal, pues de moverla con una cucharita así, más sin embargo un quintal ya no lo podemos mover de esa manera. Y tenemos la clasificación según el tipo de materiales. Esto pues está en uno de los libros de texto de consulta, que es Lackman and Lieberman, y tenemos materiales no agitados y materiales agitados. Y aquí tenemos las camas o secadores estáticos, y aquí vamos a tener tipo batch. El tipo batch ya vimos que es de nuestra industria farmacéutica, y el tipo continuo. En tipos batch tenemos pues diferentes tipos de secadoras, está hasta la liofilizadora, freezy dryers, algunas al vacío o las normales, o unos que son de bandejas y demás. Y los continuos, pues hay de túneles, hay también diferentes formas que van pasando el material en forma pues que es no agitada. Dentro de los agitados tenemos las camas, en inglés esta cosa de veras, yo solo lo estaba leyendo así sin percatarme, perdón, lo vamos en el otro se los vamos a poner traducidos, pero está, están esas camas que son movibles, ¿verdad? Lechos fluidos les llaman más que todo, que en el caso en este de en medio, que están, las vamos a ver una por una, que van a ser tipo batch, a pesar de que se mueve, pues es tipo batch y es una lecho o cama fluida, esa sería la traducción. Hay continuas, hay horizontales, vibracionales, vamos a ver cada una de ellas, y los sistemas neumáticos, que también pues hay de spray, que van sprayando o que son continuos, que van dentro de los materiales, son agitados, ¿verdad? Es decir, ahí va ese secado. Y luego también algunos al vacíos, otros son, en este caso que dice pan, son al estilo, son como bombos o pailas que se van moviendo en forma circular y van secando el material. Hay otras pues, que son, la palabra rotativo, y me van a decir esos panes, ¿verdad? Que se utilizan, sí, son rotativos, pero en estos casos tienen costillas que las vamos sirviendo o bafles que van moviendo más rápido el material, ¿verdad? Y hay algunos que tienen esos que se llaman acá conveyors, en buen español serían transportadores, pero esos transportadores se van moviendo y van vibrando. Entonces ahí tenemos básicamente el, el, los sistemas de clasificación. Lo voy a pasar a, perdón, solo lo copié del acta. Los secadores de lecho estático no tienen movimiento entre las partículas a secar, mantienen pues la masa a secar sin movimiento, y pues las partículas van saliendo como lo explicamos en los secados convencionales. Por eso mencioné la sal, el cloruro de sodio y hacer el ejercicio. Obviamente depende de ese grosor de ese lecho que estamos poniendo. Luego otro que se llama de bandejas, que aquí tenemos un dibujito, vamos a ver los industriales. Es un horno como tal, es una cabina, y se ponen en bandejas. Aquí pues puse yo 2 bandejas, pero puede tener hasta 20 bandejas, desde 10 hasta 250 kilos, dependiendo del tipo de horno. Normalmente son cuadradas, rectangulares, eso ya depende del tipo de horno, y pueden tener más o menos hasta 1 metro, un poquito más de 1 metro cada una de las bandejas. El material se sugiere que vaya a 1.5 centímetros de grosor o espesor máximo, y puede durar un día dependiendo. Ahí sí que, como les digo, si el día está húmedo, va a tardar mucho más, ¿verdad? Eso ya lo vimos por ahí. Secador de bandejas, en este caso, pues van a estar las bandejas, pero está un ventilador que lo que hace es pasar o forzar ese calor a que pase por todas las superficies de las bandejas,
y puede pasar de una bandeja hasta la otra, como se ve acá, y pasa recogiendo la humedad y algunos lo sacan al medio ambiente y otros lo recirculan, ¿verdad? Lo mejor es que lo pasen al medio ambiente, pero dependiendo del tipo de producto y para qué lo vamos a utilizar. Hay otro que es el secador de túnel, aquí solo estoy dando algunos ejemplos. Y bueno, ahí pues son secados continuos, el calor pues también se inyecta y va lanzando pues esa energía a ese túnel, valga la redundancia, como cuando vemos un túnel, como donde va a pasar ahí, o un cañón, ¿verdad? Ahí adentro va pasando por ese túnel y a veces va contracorriente, es decir, entra por este lado y el producto y por este otro lado entra el, el flujo de aire caliente. Si hubieran dudas, si no está algo muy claro, yo lo veo claro, pues, pero igual, por favor, me dicen. Del lecho móvil, por ejemplo, ahí pues la gravedad se va lanzando y va separando ligeramente las partículas y pone en contacto el aire caliente con esas partículas que están ingresando eh, al, al lecho, pues al fluido ese que lo va lanzando, ¿verdad? De una parte generalmente van de arriba para abajo porque el calor va de abajo para arriba. Otro que se llama turbobandejas, formado por bandejas y van rotando dependiendo de esas revoluciones, unas van despacio, otras van, y va rotando como que fuera una de aquellas gradas circulares cuando uno va subiendo un piso, ese pues va bajando y va, el calor pues se va aplicando desde más calor hasta menos calor hasta llegar a la parte inferior donde se supone que en esa circunferencia, en ese círculo, en ese tornillo sin fin, llega al punto más bajo donde ya salen secas los materiales. Aquí pues el ejemplo es esto que estábamos hablando, que son como gradas concéntricas. Algunos van bajando, otros van quedando, depende de dónde lo pongamos, ya depende de la variedad y el tipo de secador, ¿verdad? Entonces entra el aire caliente, va pasando por las bandejas y luego lo extrae ya húmedo al exterior, ¿verdad? Otro es el lecho fluido, ese se usa mucho en la industria farmacéutica, los otros también, pero estos son más versátiles. Hay verticales, horizontales, y es porque al hablar de un lecho es que va una cantidad determinada de aire, eso le llamamos un lecho, pero es como, no lo vemos, pero si lo inyectáramos es como que fuera una cantidad de aire que esté entrando, un chorro, pues es un lecho, y va seco, se supone, o con la menor cantidad de humedad, y lo va poniendo en contacto con el material que normalmente está también con agitación. En este caso, pues tenemos el, el equipo, pues aquí entra el calor que entra a través de una caldera, generalmente cuando son muy grandes, estas son llegan a 400, 500 kilos, entra el aire ya caliente, pasa a través del material, porque aquí abajo hay una malla, aquí puede irlo sprayando para humedecerlo y secarlo al mismo tiempo, y por la parte de arriba succiona y saca toda la humedad y queda sostenido en estas mangas que se ve de color azul el producto. Visto ya físicamente, pues este es un lecho fluido, ya entra y en la parte de acá ya vemos, voy a pasar el anterior, aquí es diagrama, aquí está el material. Esta parte pues a veces no se ven en las industrias porque lo tienen cubierto, en este caso sí lo tienen. Y acá está la bandejita y la parte donde entra el aire y se lanza para arriba, y en estos visores logramos ver qué está pasando, cómo está funcionando y las condiciones bajo las cuales se está formando un granulado o estamos secando un material en particular.
Otro es por vibración, ¿verdad? Que va vibrando, va brincando y va secando ese producto, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que entra el material, van las bombas donde va lanzando el calor y esto va vibrando, pues, y va moviendo el material. Entonces, en este caso, puede ir estático o puede ser dinámico. Hago la aclaración. Si esto no vibra, bueno, aquí sí vibra, pero si no le quitamos la vibración, ya no es un horno o un secador con agitación. Alguien va a decir, sí, pero fíjese que va desde aquí hasta aquí, entonces sí se está moviendo. Sí se está moviendo, pero sin agitación. ¿Me explico? Vamos a pensar en una pizza. Ponemos aquí la pizza. Sí se va moviendo, tiene movimiento de traslación, pero es un horno estático, pues en el sentido de que eh, el material no se está moviendo, porque si estuviera vibrando ya no tendríamos una pizza, la lanzaría, le daría vueltas, saldría todos los ingredientes, mancharía todo el horno y al final pues vamos a tener una pizza toda manchada, los que tengan suerte les va a tocar queso, los que no, pues, pero eso es estático, no es eh, dinámico. Ahora, esta vibración sí lanzaría la pizza a todos lados. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, les pongo ese ejemplo para que por favor lo tengan ahí. Los neumáticos, pues la palabra neumático es básicamente son contracorrientes, son aires bastante fuerte el que se le inyecta y como dependiendo de la temperatura da periodos cortos, ¿verdad? Los de spray, ciclón, que son de gases, a veces algunos bajan la presión, la temperatura en la cual se evapora el agua es pequeña y logramos secar productos como leches y demás, ¿verdad? Entonces, le llaman también ciclón, los vamos a ver también. Básicamente entra spray y bueno, van inyectando y extrayendo a su vez el calor y la humedad que va saliendo del producto y al final va quedando aquí como un sólido, ¿verdad? Otras ideas que tenían era este famoso relámpago, pero pues para industrias que hacen materias primas sí se utiliza bastante, dependiendo del tipo de producto que nosotros necesitemos secar y que sea el tipo de reactor, ¿verdad? En esos casos, pues son las variedades que se tienen. ¿Hasta acá alguna duda, algún comentario, alguna inquietud? ¿Sí? Sí, me genera duda ahorita de escuchar tantos tipos de secador. Las aplicaciones que tienen todos estos es dependiente para lo que lo vayamos a usar. O sea, por ejemplo, si queremos usar un estático es porque la materia prima que vamos a secar o el producto necesita que sea estático o puede ser igual cualquiera. Sí, fíjese que normalmente, pues yo le podría decir, sí, se lo voy a plantear así, ¿verdad? Si usted me dijera, mire, ¿qué horno le gustaría